Hola crocheteros, bienvenidos sean a un video más donde aprenderemos a hacer este bonito moño que está súper en tendencia, que es del moño de lápiz. La verdad que quedé encantada, es súper fácil de hacer, ya saben que yo les explico primero y ya después lo hacen ustedes solitos. Pues bueno, vamos a estar utilizando hilo de sinfonía de 3 milímetros, color amarillo, color negro, color rosa pastel y un café o beige, cualquiera de los dos te funciona. Este hilo es opcional, también puedes utilizar este o silicón o los dos al mismo tiempo. Un ganchillo de 2.5 milímetros. Este ganchito que al final se van a dar cuenta que nunca lo usé, pero bueno, si ustedes lo ocupan lo pueden utilizar. Una aguja lanera y este bonito listón color dorado que la verdad está espectacular como brilla. Si ustedes consiguen uno parecido, súper bien. Y pues bueno chicos, voy a utilizar también estas pincitas que son para lo del cabello. Y vamos a empezar. Vamos a hacer dos rectángulos, uno chico y uno grande, y vamos a empezar haciendo el rectángulo grande. Ya hice mi nudo corredizo y ahí trabajo 61 cadenas. Solamente tomamos lazada, pasamos por el huequito. Ya tenemos las 61 cadenas terminadas, vamos a brincar la última cadenita que hicimos y en la segunda vamos a trabajar un punto bajo pero por la hebra de atrás. Normalmente vemos las cadenitas así derechitas, pero vamos a estar doblando un poco para agarrar esta pancita que tenemos aquí y hacer un punto bajo. Va de nuevo, tenemos nuestras cadenas así, las giramos hacia abajo así de esta forma, y en este huequecito que se ve aquí vamos a colocar nuestro ganchito y hacemos el punto bajo. Pasamos nuevamente por la siguiente pancita y hacemos un punto bajo. Pasamos por la siguiente pancita, sacamos lazada, tomamos lazada y pasamos por dos, y vamos a estar haciendo así por la hebrita de atrás un punto bajo por cada una. Y vamos a acabar con 60 puntos bajos de esta forma. Ahora vamos a subir una cadena para darle altura a la siguiente vuelta. Giramos y vamos a trabajar igualmente por la hebrita de atrás haciendo puntos bajos. Va de nuevo. Normalmente tomaríamos el punto así con dos hebras, pero ahora solamente es la hebra de atrás, esta que está aquí. Y hacemos ahí nuestros puntos bajos. Vamos a estar viendo de esta forma nuestro tejido para poder seleccionar mejor la hebrita de atrás que vamos a estar utilizando. Y seguimos creando nuestros puntos bajos. Vamos a estar haciendo esta repetición por 16 vueltas. Vamos a trabajar todas las vueltas con 60 puntos y todas vamos a trabajarlos por la vuelta, la hebrita de atrás. Entonces vamos a continuar haciendo esto. Aquí voy a terminar la segunda vuelta con los puntos bajos por la hebra de atrás. Y este tejido viene siendo tipo elástico, por eso estamos trabajando así con esta hebrita. Si se fijan, se ve como que hundido por un lado y saltadito por el otro. Ok, vamos a subir una cadena nuevamente, giramos y volvemos a hacer lo mismo, un punto bajo por la hebrita de atrás por cada punto. Y recuerden que en cada fila que hagamos de estas 16 van a quedar en cada una de ellas 60 puntos bajos. Ahora sí chicos, ya les voy a mostrar aquí cómo quedó el rectángulo grande. Es un poquito pues largo porque es la base, no es la base, viene siendo pues la forma del moño para que quede un poquito grandecito. Así es como queda. Y vamos a empezar con el rectángulo chico. Volvemos a hacer el nudo corredizo como al inicio. Recuerden que ustedes tienen la facilidad aquí en YouTube de ponerlo en cámara lenta si es necesario. Y hacemos 31 cadenas. Ya tengo las 31 cadenas, ahora voy a hacer un punto bajo sobre cada punto por la hebrita de atrás. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita con el rectángulo grande, solamente que va a ser menos cadenas, menos puntos bajos.
pero vamos a trabajarla de la misma forma, haciéndolo por la hebrita de atrás para que se cree este tejido elástico. Bueno, les voy a dejar aquí las tomas para que ustedes lo puedan ver. Si les quedó alguna duda, ya saben que en los comentarios me los pueden dejar y yo siempre trato de contestar de la mejor manera. Y pues bueno, y pues como les comentaba, este rectangulito va a quedar mucho más chiquito, pero el mismo ancho que el rectángulo grande que hicimos. Miren, aquí ya lo tengo realizado, así se ve un poquito más corto, y solamente hacemos una cadena en el último punto que acabamos de hacer y vamos a cortar. Se me pasó decirles que en el rectángulo grande vamos a dejar una hebra grandísima de unos 50 centímetros y pues sí, se lo dejamos ahí y ahorita les comento para qué es. Ahora, con el color beige o el color café bajo, vamos a estar trabajando en los dos laterales de nuestro rectángulo, o sea, en los lados chicos. Vamos a pasar por cualquiera de los dos lados, tú escoges con cuál empezar, y vamos a estar haciendo puntos bajos. Yo aquí ya aseguré mi punto deslizado para hacer una cadena y ahí hice un puntito bajo. Recuerden que aquí hicimos de altura 16 vueltas, vamos a tener 16 puntos bajos con este color. Solamente pasamos y hacemos punto bajo. Seleccionamos la siguiente fila, que es esta, y hacemos un punto bajo. Seleccionamos la siguiente filita, que es esta, y hacemos otro punto bajo. Siguiente fila, otro punto bajo. Y así tienen que quedar exactamente 16 puntos bajos, que es lo mismo que las filas que hicimos ahorita. Aquí ya voy a hacer el último punto bajo y si los cuentas tienen que quedarte 16 puntos. Ahora subimos una cadena, giramos y vamos a estar haciendo nuestra vuelta número 2. Y voy a estar haciendo una disminución al inicio y al final. ¿Qué quiere decir hacer una disminución? Consiste de pasar en el primer punto, sacamos, reservamos, nos vamos al segundo punto, sacamos laza y ya tenemos 3 en el ganchito. Tomamos lazada y pasamos por 3. Esa es una disminución. Y los demás vamos a estar haciendo puntos bajos. Solamente vamos a dejar libres los últimos 2 puntos para hacer la siguiente disminución. Estos dos que están aquí. Regresamos, ya tenemos esos 2 puntos libres y hacemos la siguiente disminución. Listo. Segunda vuelta terminada, subimos cadena, giramos y en la tercera vuelta es exactamente lo mismo. Disminución al inicio y al final. Bueno, estas vueltas que estamos haciendo y la que hicimos en la pasada, vamos a estarla repitiendo por 5 vueltas en total. Esta es la segunda, nos faltarían 3 vueltas más haciendo disminuciones. Aquí es como se va a ver, chicos. En esta última fila, que en la última disminución que estamos haciendo de la vuelta 5, no lo vamos a terminar, vamos a traer color negro y lo vamos a pasar de esta forma. Listo, aquí ya hice un cambio de color, súper fácil. Hago una cadena y vamos a girar el tejido y empezamos nuevamente con punto disminución. Listo. Ahora, antes de continuar, yo te recomiendo cortar la hebrita café o beige y hacer un punto doble con estos 2 colores para que ninguno de los dos se pueda zafar.
Y vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo con el color café o beige, que va a ser disminución al inicio y al final. Si se fijan, aquí hice una disminución, un punto y una disminución otra vez. Subimos cadena, giramos y hacemos una disminución y va a quedar un punto, una disminución y un punto nada más. Aquí está disminución y en el siguiente un punto. Listo, subimos una cadena, giramos y hacemos solamente una disminución, que es la última fila que vamos a estar haciendo. Así ya quedó un piquito más bonito en la punta y hacemos un punto deslizado, perdón, una cadena, ay no, ando muy mal. Estiramos y apretamos. Estas hebritas ahorita las escondemos súper bien. Y ahora nos vamos a ir hacia el lado del borrador utilizando el color rosa pastel. Hacemos un nudo corredizo nuevamente y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primer fila de aquí, que hicimos 16 puntos bajos. Lo vamos a hacer de esta parte exactamente igual, y esa fila la vamos a repetir por 8 veces. Entonces ya saben cómo hacerlo, no necesito explicarlo, ya lo vimos de este lado. Solamente vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto. Miren, aquí ya están las 8 vueltas, la verdad que es súper fácil. Y hacemos esconder todas las hebritas que tengamos sueltas para que no se vea estéticamente. Escoge de una vez cuál es tu lado trasero y delantero para que las hebritas queden por la parte trasera. Y ya una vez hayas escogido, vamos a traer nuestro listón color dorado y vamos a medir más o menos el largo que queremos y vamos a cortar derechito. Ya lo tengo cortado y ahora voy a pegar justamente en medio de los dos colores, mitad rosa, mitad amarillo, y pegamos. Pega muy bien las esquinas. Ahora con la aguja lanera voy a estar uniendo el rectángulo grande donde les dije que dejaran 50 centímetros aproximadamente de hebra, y vamos a estar uniendo así. En esta parte no me gusta tanto como que decírselos verbalmente, mejor que lo vean porque es un poquito más, no complicado, sino que pues es mejor verlo. No tiene que ser perfecto la unión, solamente con que estén unidos no pasa nada. Ya una vez unido vamos a centrar bien esa partidura por la parte de atrás y vamos a estar frunciendo justamente en esa mitad donde está cosido, y vamos a darle unas cuantas vueltas súper apretadas para que se vaya viendo la forma del moño. Le di unas cuantas que estén bien apretadas y vamos a dejar un poquito así para traer el lápiz que hicimos ahorita, la base, que es esta. Puedes partirlo a la mitad para saber cuál es el centro, más o menos, y ahí frunces nuevamente como en el moño. Y vamos a ponerlo justamente donde estamos enrollando con nuestra hebrita que nos sobró. Y vamos a colocarlo así, en la parte de abajo, que quede bien centrado. Y con el mismo hilo que estamos enrollando vamos a darle otras vueltas igual de apretadas, pero haciendo que esto quede abajo del moño, no sobre el moño, sino como que abajito, así. Y seguimos enrollando con esta hebrita que tenemos aquí. Y ya lo que yo hago es que, por ejemplo, si en la parte de atrás tenías una hebrita del moño del inicio, por ejemplo esta que estoy tomando y que voy a mandar hacia atrás, con esa misma puedes hacer un nudo. Puedes hacer un nudo bien apretadito para que no se te mueva ya esta hebrita, y haz un nudo doble para que quede bien apretado. Ahora vamos a hacer algo que es necesario para que pueda tapar muchas imperfecciones, y voy a estar haciendo una tira de 21 cadenas
y voy a estar haciendo la fila 1 y 2 de 20 puntos bajos. Solamente brincamos la primera y en la segunda empezamos a hacer puntos bajos. En esta vez vamos a hacer el punto normal, no vamos a agarrar la hebra de atrás, vamos a tomar el punto completo y vamos a estar haciendo un punto bajo sobre cada punto, que vamos a tener en total 20 en la vuelta esta y en la que sigue. Miren, ya son 2 vueltas terminadas de 20 puntos, es súper fácil de hacer. Y ahora voy a estar haciendo una cadena, voy a traer mi moño. Bueno, más que nada voy a cortar la hebrita como de unos 20 centímetros, 15-20 centímetros. Y ahora si traigo el moño voy a poner esta parte aquí enfrente y la parte que vamos a unir hacia atrás. Solamente vamos a tomar el primer punto del otro lado, pasamos la hebrita y solamente pasamos de un lado hacia otro, apretamos, listo. Siguiente punto, igual, de un lado hacia otro. Y por último un punto más. Y pasamos. Estiramos y al final puedes hacer un nudo corredizo, perdón, un nudo como tipo cadena. Miren, así pasamos y nos sacamos, solamente volvemos a tomar hebra y pasamos nuevamente para que se haga como una cadena y luego vamos a estirar bien y apretamos y ahí ya se hizo un nudo. Vamos a cortar y aquí puedes hacer otros 2 nudos con la hebrita que había sobrado de la misma tira y ya después vas a esconder toda esa hebrita negra que quedó. Centramos bien, acomodamos nuestro moño que quede bien, listo. Ahora parte de atrás vamos a colocar el ganchito que les comenté al inicio, vamos a centrarlo bien y con la aguja que les dije que era opcional voy a estar cosiendo. Es un poquito tedioso, voy a pasar de abajo hacia arriba lo más cercano que se pueda al ganchito y voy a abrir el ganchito, paso el hilo por el medio y vuelvo a pasar hacia un lado hacia el otro, a donde iniciamos. Es un poquito tedioso, les digo, porque sí está gruesecito, o sea, no está tan grueso el moño, pero sí lo suficiente como para batallar con estas agujitas de coser. Tiene que pasar lo más cerquita que se pueda al ganchito. Estiramos, recuerden que tiene que dar justamente en medio el hilo para que pesque el ganchito y no se salga. También ahí lo puedes colocar silicón si es mucho más fácil para ti, o las dos cosas al mismo tiempo para que quede mucho más reforzado. Y pues bueno, chicos, la verdad esto es todo, es súper fácil de hacer y ahorita está súper en tendencia. Y pues bueno, si te gustó este video, ayúdame con un like, comparte y suscríbete. Activa la campanita para más contenido. Y pues bueno, tú comenta aquí abajo de qué color lo harías tú. Hasta un próximo video, chao.